Appcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Supe que el fútbol era demasiado pequeño para mí, que ya no bastaba con ser leyenda. Tenía que convertirme en algo más grande, en mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la historia! Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Appcast. Disponible en las plataformas de podcasting. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. Soy Joan Prats y hoy vamos a hablar del inicio del correo electrónico. Así se creó una de las mayores revoluciones silenciosas. Hoy el correo electrónico es una herramienta tan cotidiana que apenas pensamos en su origen. Lo utilizamos para trabajar, comunicarnos, organizarnos, enviar documentos, coordinar proyectos o registrarnos en casi cualquier servicio digital. Su presencia es tan constante que se ha vuelto invisible. Sin embargo, su nacimiento no fue el resultado de una gran estrategia empresarial ni de un plan deliberado para transformar la comunicación humana, sino de una solución improvisada a un problema técnico muy concreto. La historia del correo electrónico es una de esas narraciones en las que la innovación surge de la necesidad, la curiosidad y la colaboración académica. Una historia construida paso a paso, casi sin darse cuenta, y que comienza mucho antes de que existiera Internet tal como lo conocemos hoy. En los años 50 y 60, nos vamos muy atrás, las computadoras eran máquinas enormes, costosas y extremadamente escasas. Ocupaban salas enteras, requerían equipos especializados y solo estaban al alcance de gobiernos, universidades y grandes centros de investigación. No estaban conectadas entre sí y cada sistema funcionaba de manera completamente aislada y los usuarios interactuaban con él mediante tarjetas perforadas o terminales muy rudimentarios. En algunos centros de investigación comenzaron a aparecer sistemas de tiempo compartido que permitían a varios usuarios trabajar en la misma máquina desde distintos terminales. En ese contexto surgieron los primeros mensajes digitales, que no eran comunicaciones a distancia, sino simples notas dejadas para otros usuarios del mismo ordenador. Era una especie de tablón de anuncios interno, limitado y local. Estos mensajes se almacenaban en archivos del propio sistema. No había redes, no había direcciones, no existía el concepto de identidad digital y, por supuesto, nadie había imaginado aún la posibilidad de enviar un mensaje de una computadora a otra situada en otro lugar del mundo. El verdadero punto de inflexión llegó con ARPANET, un proyecto financiado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos a finales de los años 60. Su objetivo original no era crear un sistema de comunicación personal, sino desarrollar una red descentralizada capaz de seguir funcionando incluso si partes de ella quedaban inutilizadas. ARPANET conectó inicialmente universidades y centros de investigación punteros. Por primera vez en la historia, computadoras situadas en lugares distintos podían intercambiar datos de forma directa y relativamente rápida. Esta nueva posibilidad planteó una pregunta inesperada y casi accidental. Si las máquinas podían comunicarse entre sí, ¿por qué no iban a hacerlo también las personas a través de ellas? La comunicación humana apareció como una consecuencia no prevista del avance tecnológico. En 1971, un ingeniero llamado Ray Tomlinson, que trabajaba para la empresa Bolt, dio un paso decisivo. Tomlinson no estaba intentando inventar un nuevo medio de comunicación, estaba experimentando con programas de transferencia de archivos dentro de ARPANET, buscando soluciones prácticas a problemas técnicos cotidianos. Hasta ese momento, los mensajes solo podían enviarse entre usuarios de la misma computadora,
Tomlinson tuvo la idea de combinar dos programas existentes para permitir el envío de mensajes entre computadoras diferentes, algo que nadie había hecho antes. Para lograrlo, necesitaba una forma clara de separar el nombre del usuario del nombre de la máquina del destino. Eligió un símbolo casi olvidado en los teclados, la arroba. En inglés se leía como @ indicando ubicación, usuario en tal máquina. La elección fue puramente funcional, pero acabó convirtiéndose en uno de los iconos más reconocibles de la era digital. Así nació la estructura básica del correo electrónico, tal y como la seguimos usando hoy, más de medio siglo después. El contenido del primer correo electrónico fue tan humilde como su origen. No contenía ningún mensaje trascendental ni declaración histórica. Según el propio Tomlinson, probablemente fue algo similar a una cadena de caracteres sin sentido, escrita simplemente para comprobar que el sistema funcionaba. Lo verdaderamente importante no era el contenido, sino el hecho en sí. Por primera vez, un mensaje había viajado de un ordenador a otro a través de una red. En ese momento, nadie, ni siquiera su creador, imaginaba que aquel experimento técnico acabaría convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales de la comunicación global. El correo electrónico se propagó con rapidez dentro de ARPANET. Los investigadores descubrieron pronto que era una forma extraordinariamente eficiente de comunicarse sin necesidad de coincidir en tiempo real. A diferencia del teléfono, el email permitía enviar mensajes que podían leerse horas o días después. Esta asincronía, que hoy damos por sentada, fue una auténtica revolución. Permitía pensar, responder con calma y mantener conversaciones sin interrupciones constantes. En pocos años, el uso del correo electrónico superó cualquier otra aplicación de la red. ARPANET había sido concebida para compartir recursos informáticos, pero el email se convirtió en su función principal y en la razón por la que muchos usuarios querían estar conectados. Durante los años 70 y 80, el correo electrónico evolucionó de forma orgánica y descentralizada. Diferentes sistemas implementaban sus propias versiones, lo que generaba problemas de compatibilidad y fragmentación. Para solucionarlo, la comunidad técnica comenzó a desarrollar estándares comunes. Surgieron protocolos como SMTP, POP y más tarde IMAP, que permitieron el envío, recepción y almacenamiento de correos de manera interoperable. Estos estándares fueron fundamentales para que el correo electrónico pudiera expandirse más allá de los entornos académicos y militares, sentando las bases de su uso global. En los años 90, con la popularización de Internet y los ordenadores personales, el correo electrónico dio el salto definitivo al público general. Servicios como Hotmail, Yahoo Mail y posteriormente Gmail eliminaron las barreras técnicas. Por primera vez, cualquier persona podía tener una dirección de correo electrónico sin conocimientos informáticos avanzados. El mail se convirtió en la identidad digital básica. Para millones de usuarios, crear una cuenta de correo fue su primer acto consciente dentro de Internet. Aunque su estructura básica sigue siendo la misma, el correo electrónico ha evolucionado enormemente. Se incorporaron archivos adjuntos, firmas digitales, filtros anti-spam, cifrado, autentificación multifactor y complejos sistemas de seguridad. A pesar de la aparición de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, el mail sigue siendo indiscutible en ámbitos como el trabajo, la administración pública, la educación y la comunicación formal. A diferencia de otras tecnologías disruptivas, el correo electrónico no llegó acompañado de grandes campañas ni promesas futuristas. Se integró de manera progresiva y casi invisible en la vida cotidiana. Sin embargo, su impacto ha sido profundo. Ha transformado la forma en que trabajamos, colaboramos, documentamos acuerdos y nos organizamos como sociedad global interconectada. La historia del correo electrónico demuestra que algunas de las innovaciones más importantes no nacen de grandes visiones estratégicas, sino de pequeñas soluciones prácticas aplicadas en el momento adecuado. Un ingeniero curioso, un símbolo olvidado en un teclado y una red experimental fueron suficientes para dar inicio a una de las herramientas de comunicación más influyentes de la historia. El correo electrónico no solo conectó computadoras, conectó personas, ideas y organizaciones, y sigue haciéndolo cada día, décadas después de su creación. Mañana más, Ciencia y Saber.